gustaría demostrarle cuánto lo quieres, Groups Tepeaca, las mejores crepas. Estamos de regreso con usted en Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región, y desde luego nos da mucho gusto, la verdad, en esta fría mañana de 16 de octubre en el altiplano poblano tlaxcalteca. Tenemos una depresión tropical que está, oiga usted, pegando fuerte, un frente frío que baja por las costas de Tamaulipas y Veracruz, y justamente se va a juntar esta mediodía, esta tarde, con esta depresión tropical que viene del Atlántico, y entonces probablemente tengamos lluvias los siguientes 4 días, fuertes lluvias en Puebla, a raíz de esta cuestión climatológica, y le pedimos que esté usted pendiente de Radio Tepeaca en todas sus plataformas para que seamos el puente de comunicación, desde luego con Protección Civil del Estado, y sigamos a pie juntillas las instrucciones que se vayan generando pues para todo el estado. Habemos algunos municipios que sufrimos más que otros, pero lo importante es estar pendientes de las alertas que el gobierno federal, a través del sistema de climatológico, nos da, de la Comisión Nacional del Agua, y desde luego también de Protección Civil en el estado y en cada uno de nuestros municipios. Pues mire, qué suerte hoy tener aquí con nosotros a un gran amigo, colaborador de esta casa editorial. Los días viernes usted está pendiente del programa Babel, que es como se llama este programa en redes y en radio que transmite Radio Tepeaca, y cuyo titular indiscutible lo es nuestro amigo el maestro, con M mayúscula, con A mayúscula, con E mayúscula, con S mayúscula, con T mayúscula, con R mayúscula y con O mayúscula. Mi querido amigo Juvenal Cruz. Muy buenos días, Juvenal. Buenos días, Francisco. ¿Cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto venir al programa Reflexiones desde Tepeaca. Pues contento aquí visitando la ciudad. Como dices, un poco frío, pero contento. Sí, ¿verdad? Amaneció frío, pero igual en Ciudad de Puebla, pues estamos a 35 kilómetros de distancia, y la verdad es que pasa algo curioso en nuestra región, en nuestra zona, lo que llamamos el altiplano poblano tlaxcalteca. Apenas cambian 3 grados de temperatura promedio desde Tlaxco, Tlaxcala hasta Molcajac. Entonces, lo que se siente un poco más de frío en Ciudad de Puebla o en Cholula o en Tlaxcala que en Tepeaca, naturalmente por la altura. Pero Juvenal está acostumbrado desde niño a estos fríos porque nació en una población en donde sí hace frío. Sí, allí en un pueblo que se llama Santa Inés Varela La Luz, municipio, así como nos expresábamos en la primaria, municipio de Tlachichuca. Así es. Y Tlachichuca lo he definido como una región mesomunicipal. Se oye bonita la expresión mesomunicipal porque se encuentra entre Ciudad Cerdán, San Nicolás, Buenos Aires y Guadalupe, Victoria. Claro. Y por eso, usando la expresión mesos, que como Mesopotamia, Claro. como Mesoamérica, sí, que quiere decir en medio de. En el medio. Sí, en medio de. Y que además es el camino justo para subir a los municipios frontera con Veracruz, para ir a Quimixtlán, para ir a Chilchotla y a Chichiquila. Sí, a Chilchotla, Chichiquila y Quimixtlán, los tres pueblos pues, muy antiguos, claro, de
de la parte oriente, lo más oriente del estado, porque ya son colindantes con los municipios de Veracruz, de Huatusco, pero sobre todo de Coscomatepec, ¿no? En el estado vecino de Veracruz. Pero bueno, siempre nos da gusto recibir a Juvenal porque siempre tiene cosas interesantes, cosas buenas. Y decía hace un rato que ya solamente lo veo en la televisión, el tremendo Juvenal, porque hace un programa semanal. Sí, semanariamente soy invitado en el programa de Vivir con... No, Sí, Vive Mejor. Bueno, también en ese. Ya no lo tienen ahí en el Vive Mejor. Vivir con Fe, es Vive Mejor. Vive mejor, sí. Vive Mejor en Puebla TV, cada jueves a las 10:15 de la mañana. Allí estoy colaborando en vivo. Con una chica muy guapa que quiero que me hagas favor de saludar. ¿A quién de las 4? Ah, pues son 4, ¿verdad? Sí, son no, pero regularmente con la que te toca la entrevista. No, me entrevistan las 4. Mariele, Victoria, Gabriela, Talía. Y Marielle, creo. Y nuestra productora del programa es Emma Romero. Ah, muy bien. Bueno, pues un saludo a las 4, a las 5. Y usted, si quiere ver y escuchar sobre todo a Juvenal, pues mire que ahí todos los jueves a las 10:30 de la mañana, y luego lo repiten por la noche, que es cuando yo te veo. Lo repiten alrededor de las 12 de la noche en Puebla TV. La verdad es a la hora en que yo le veo aquí al maestro y escucho, y bueno, pues siempre con esa sapiencia y esa sabiduría, pues nos ilustra, nos instruye, nos permite que nuestra ignorancia pues acorte con los conocimientos que él nos genera. Y hoy en Radio Tepeaca, pues con mucho más razón, porque viene a una conferencia al Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, la Facultad a la Escuela de Derecho, y aprovechando, amigos como somos, me dice ayer por la noche: Francisco, llego antes para estar en el programa. Y yo dije, pues feliz de la vida, porque mire usted, cada que viene, pues hablamos de muchísimas cosas. Estaba yo acordándome de alguien a quien tú admiras, seguramente, sentado a espera de entrar al aire. Recordaste, igual que yo, por la zona geográfica, a don Rosendo Huesca y Pacheco. Así pues, fue el 7º arzobispo de Puebla, un hombre muy, muy preparado. Nació que en Ejutla, Oaxaca. Y murió en este mes en noviembre. En el mes de noviembre, en la ciudad de Puebla, ya va a ser 2 años. Sí, fue 35 años arzobispo. Fue rector del seminario en el año de 1964. A partir de ese año, está escribiendo un libro, la historia de la filosofía de la historia. Fíjate cómo está el trabajo, la filosofía de la historia del Seminario Palafoxiano de Puebla. Mi maestro, el doctor Guillermo Hernández Flores, justamente desde que don Rosendo Huesca Pacheco comienza a ser rector en esa época hasta la actualidad con Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Y los que estaban entrando en ese año al seminario mayor era esa generación de seminaristas a la que pertenece Monseñor Víctor, el padre Guillermo Hernández Flores, Guillermo Bello, y eran muchos, ¿no? Fueron muchos, unos 20, tal vez 11 los que se ordenaron. Entre ellos solo dejaron el ministerio 2, pero uno, Francisco Sánchez, de Canoa, vive actualmente en San Miguel Sinacapan, un gran aguatlato, acaba de publicar un libro en la Universidad Autónoma de Puebla, donde habla del recorrido de San Miguel Canoa a San Miguel Sinacapan,
los dos pueblos. Los dos San Migueles. Sí, y además los dos pueblos con indígenas, ¿no? De origen náhuatl, sí, claro. que hablan la lengua náhuatl. Entonces, pues, qué bueno que tocas ese tema. Y así, conectándolo con lo que estaba escuchando antes de que ya estuviera aquí en los micrófonos, con la palabra efemérides. Esa palabra, pues, suena muy hermoso cuando uno recuerda los años de la primaria. Todos los lunes, efemérides mexicanas. Sí, esa palabra, fíjate, es una palabra griega, Claro. que viene de dos raíces griegas, gemera. Por eso efemérides se escribe con H, porque todas las palabras que se escriben con espíritu áspero en griego es como una C arriba de las vocales, Claro. si es minúscula, y si es mayúscula del lado izquierdo, Claro. y se dice gemera, y quiere decir día. Y la palabra femí es un verbo de los más antiguos, tal vez, que aparece en Homero, no el Simpson, sino el poeta, ¿no? Sí, Gran poeta, porque hoy los chavos saben Los más chamacos están aquí Simpsons pensando en que es la familia Simpson. Sí, entonces significa hablar. Es como en latín el verbo fas fare, que se utiliza más en la voz pasiva, pero en el participio es muy conocido, fans, Claro. el que habla. Por eso mis fans son los que hablan de un personaje, ¿no? Claro. Decimos mis fans, los que hablan bien de mí. Y el Los que me infans, siguen. y el infans el que no habla. Entonces, femí quiere decir hablar de un acontecimiento de cada día. Exacto. Por eso me estaba emocionando las efemérides, porque las efemérides casi siempre son de rasgos políticos. Sí. Pero ya cuando uno se pone a estudiar estas cosas de la historia, la filosofía, le va uno dando un giro. No a fuerza hay que hablar de los, como en nuestra época de la primaria. Sí, para enaltecer algún hecho histórico. Algún hecho histórico. Pero en esta región que es Tepeaca, Tehuacán, Esperanza, Ciudad Cerdán, Tlachichuca, Guadalupe Victoria, el antiguo Antonio Canuitas, Así es. pues hay personajes vivos muy importantes. Te he escuchado hablar alguna vez de Celso Cepeda. Claro. Él nació allí justamente en ese pueblo San Antonio Canuitas, pero el viejo. Claro. Es decir, el que fue quemado por el gobierno carrancista. De allí salió este personaje, Celso Cepeda. Debió morir en esa zona de Tlachichuca. Sí. En esa zona de Tlachichuca, y dio mucha lata. Mi abuela, que se llamó Rafaela Aburto Molgado, fue de ese pueblo. Nació 2 años antes del siglo, siempre decía 1898. Y muere en abril de 1989. Oh, 100 años. Sí, cuando yo andaba entrando al seminario palafoxiano, no estaba ahí en el pueblo cuando murió mi abuelita. Y ella me contaba muchas cosas de la historia. Fíjate, ahora que ya me gusta la historia ya como disciplina y como ciencia, mi abuelita decía, es que la historia cuenta la realidad. Dice, de los hombres, de los seres humanos, así decía, de los hombres, y nos contaba así como otro tipo de cosas contrarias a las que estábamos estudiando en los libros. Entonces le cuestionábamos a la maestra que nos daba, mi maestra Teresa Gómez Aguilar, que fue mi maestra de primero de primaria hasta sexto. Sí, porque ella, como quería mucho a su hija, no dejaba que otros maestros fueran los maestros de su hija. Entonces ella fue pasando a la maestra de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y a veces la abuela nos contaba algunos acontecimientos, por ejemplo, la muerte de Carranza en Altotonga. Y luego se oía en esa época, no sé si se sigue escuchando, esa voz hermosa de un locutor que decía desde Altotonga, Veracruz, y salía un locutor muy elocuente, que habla náhuatl, ahorita se me fue el nombre, hablaba también de acontecimientos religiosos. Entonces, en las efemérides yo creo que
hay que meterle de todo. En una ocasión me andaban entrevistando en el Zócalo de la ciudad de Puebla. Pues ahí anda uno con su gorra, un domingo con tus tenis como de deportista, y dijeron, pues este paisano le vamos a entrevistar. Y me dicen, ¿qué se celebra? Era precisamente 12 de octubre, siempre la fecha normal teníamos que decir 1492. ¿Qué se celebra octubre de 1492, amigo? Y le digo, la publicación de la primera gramática en lengua española, la publicó Helio Antonio de Nebrija. De Nebrija. Ya, me dijeron, no, bórrala, esta no. Esta no. Yo tenía que decir. Cristóbal Colón llegó a América. Ándale. Entonces, no me dieron ganas de decir esto, sino hay que decir cosas interesantes. Claro. Fíjate, ya que hablé de la gramática, es la primera gramática no solamente de la lengua española, sino de una lengua fuera del latín y del griego. Sí. La última gramática en latín, pues, Seria la había escrito, y decimos está bien dicho en pluscuamperfecto, claro. cuando ya pasó la historia, pero hace mucho tiempo. Sí, sí. En el siglo IV después de Cristo, Donato Helio, por eso le pusieron Antonio Helio, sí. Antonio de Nebrija, que era Lebrija, ¿sí? Le escribió su gramática, 2 gramáticas, una para profesores para profesores y otra para alumnos. Le llamaban arte gramatical mayor, y la otra, la de alumnos, arte gramatical menor. Allí en esa gramática aparecen las 8 partes de la oración del latín, donde aparece el sustantivo, pero se llamaba nombre, sí. Adjetivo se llamaba participio, pronombre y verbo, y luego las otras partes invariables, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Viene definido cada una de las partes de la oración. Por ejemplo, cuando dice, ¿qué cosa es la conjunción? Dice, es la parte invariable de la oración que une y ordena un pensamiento. Y te pone ejemplos. Aristóteles y Platón fueron grandes filósofos de la antigua Grecia. No, pues te enseña, claro. Te enseña a redactar, a escribir. Entonces, también se puede hablar en las efemérides de gramáticos, de fabulistas, claro. Cuando se menciona a Esopo, se menciona a Fedro, se puede hablar de historiadores como Genofonte, Tucídides, Tácito. Yo siempre lo he puesto a Tácito, que debe ser diríamos el patrono de los que hablan en medios de comunicación, porque siempre están hablando de libertad de pensar y libertad de escribir. Tácito dice un hermoso pensamiento al iniciar su historia: con la rara felicidad de los tiempos, donde está permitido sentir las cosas que quieras y decir las que sientas. Hasta yo, bueno, claro, yo le estoy aquí poniendo este ademán, y decir las que sientas. Este texto ha sido parafraseado desde que Tácito en el año 80, por ahí, después de Cristo, lo escribió, hasta nuestro tiempo. Claro. La verdad es que cuando se habla de la historia como ciencia, ¿no? Ahora, así como te gusta, ¿no? Es que le encuentras realmente la seriedad a las cosas. Y dentro de la efemérides, es muy cierto lo que estás comentando. Nosotros aquí, mis compañeras escogen la efemérides más cercana a la memoria y a los acontecimientos de ayer, que permiten recrear en la memoria de quienes vivimos hoy eso que sucedió. Sin embargo, hay efemérides cuando nosotros buscamos en los textos o en las páginas de la internet, hay efemérides musicales, filosóficas, de espectáculos, de deportes. Es decir, no nos daría tiempo dar todas las efemérides, ¿no? Es decir, lo que se conmemora, lo que se recuerda de un día como hoy que ya sucedió. De ahí la importancia de esta explicación que nos da el maestro Juvenal de el significado de efemérides. Desde luego, efemérides en lengua castellana
se escribe sin H, ¿no? Lo escriben efemérides, ¿sí? A veces se comen hasta el acento los textos, ¿sí? Pero efemérides en esencia es plural o singular. Es singular. ¿No? Sí. La efemérides. Sí, es ¿Te singular. acuerdas? Sí, es singular. Y es femenino, fíjate. Exacto. Es femenino porque, claro, debería escribirse con H. Sí, claro. Ya me han dicho ignorante, ¿no? Claro, en claro. en varios lugares por decir que debería escribirse porque su raíz es el sustantivo gemera. Exacto. Pero bueno, cuando uno se arriesga a hablar en estos medios, siempre habrá disputaciones. No hay semana en que no me digan indiorante, ¿no? Ignorante. Me acaban de decir burro porque en el celular se me fue una letra, discriminación escribí, ¿no? Pero pues cómo voy a equivocar en escribir una palabra, discriminación. Todo también depende de quién se lo dice a uno. Entonces, dije solamente, diríamos así, escribí esa palabra y me pusieron como 5 hojas, ¿no? Y menos del asunto que comenté. Claro, Sí. pues eso es, O sea, eso es lo que sucede. solamente me escribió un pirata, ¿no? Porque Además, solamente ve de un lado, pero no comentó la sustancia de mi tesis que yo defendí allí, claro, sino que terminó diciéndome que me iba a golpear, ¿no? Entonces ya mejor, digo, no, pues está muy pesado entrarle claro. a Y es las que hay, disputaciones en las redes sociales. totalmente. La verdad es que es como a veces, discutir en redes sociales es como el ombligo. Ni sirve ni estorba, porque depende quién. Y además porque hay mucha gente, uno que es pues una persona pública, hay mucha gente que la verdad hace 2 o 3 correos electrónicos, etcétera. Y entonces aquí pudiéramos incluso entrar a ese término que te va a gustar mucho, de cuál es la diferencia entre los hombres y los cobardes. La verdad es que los hombres damos la cara y los cobardes se esconden en la multitud para botar la piedra y esconder la mano. Son pocos los que dan la cara, son pocos los que se enfrentan en una discusión, ¿verdad? Discusión, en donde no se trata de quién gana, sino se trata de emitir la opinión y la defensa de lo que uno cree que es. De ahí que quiero aprovechar, porque si no, usted va a pensar que me quedé callado sin hacer la corrección. Pero no lo voy a hacer porque ya tengo aquí un mensaje. Efectivamente, el presidente Carranza no murió en Alto Tonga, el presidente Carranza murió en Tlaxcalaltongo, que es un pequeño pueblo del municipio de Venustiano Carranza, en el distrito de Jicotepec de Juárez. Alto Tonga es un municipio colindante con el estado de Veracruz y con el estado de Puebla, específicamente con Hueytamalco y con Teciutlán, la parte en que uno baja hacia Martínez de la Torre, hacia la costa en la Barra de Nautla, geográficamente hablando. Y desde luego, qué bueno que trajiste el recuerdo de Alto Tonga, porque mucha gente de Alto Tonga en este momento está en esta región. Muchos amigos comerciantes de Alto Tonga vienen a vender cítricos a la central de abasto de Huixcolotla y a los mercados regionales de Acatzingo y de Tepeaca. Así es que en el recuerdo y en el afecto tenemos mucho con Alto Tonga, porque ellos traen a vender muchas toneladas de naranja
de limón a esta nuestra región, de toda esa zona tan importante, productiva del estado de Veracruz en materia de cítricos. Dicho lo anterior, déjeme y aprovecho para saludar a Osvaldo Olmedo, a Rolando Artero Mendoza, a Julio Ortiz González, a Carlos Juan hasta San José de Costa Rica, gracias Carlos, a Arturo Valderas Ortigosa, a L. Salamanca, a Adri López, a Marco Antonio Avendaño, a Luis Lozada León, querido amigo abogado y creador de una revista muy interesante, Puebla Mágica, que lamentablemente por cuestiones económicas siempre en materia de edición pues cuesta mucho trabajo, pero el contenido de Puebla Mágica es de los mejores que yo he conocido a lo largo de mi vida al respecto de quienes plasmaron con su pluma, con su conocimiento, la historia de Puebla de muchos años. Yo le recomiendo que busque en la hemeroteca del Estado la revista Puebla Mágica, mucho va usted a aprender. Y Luis Lozada León no solamente fue su creador, sino que durante muchos años ha mantenido la edición de Puebla Mágica con una portada fenomenal, excepcional, una portada que nos lleva a la figura más representativa de Puebla en materia de artesanía, que obviamente es la talavera poblana. Entonces es una revista blanca con motivos de talavera en azul y la portada siempre en blanco y negro. Muchos años lo dirigió don Genaro Cabrero López, cronista, historiador, gente que sabía lo que escribía, originario de Zacatlán, Puebla. Un saludo a Luis Lozada. Y desde luego un saludo a Rolando Artero, a Arturo Valderas Ortigosa, decía a Lupita Lara, a Daniel Huerta Castillo, a José Esteban Zamora, allá a Coyoacán y a Los Ángeles, California, porque se la viven en ambos lugares, a Teresita de Gante, a Omar Carpio, a Deyanira Pérez Araú, a Sandra Bernabé Jiménez, a Alejandro Rivera, a la maestra Dulce María Palacios Fortis. Saludos, Carlos, nuevamente. A Isis Mandujano Domínguez, que ha tenido, Isis es una amiga, colega, que ha tenido internacionalista como servidor de formación, que también, bueno, que ha tenido la responsabilidad de dirigir la Universidad de Tuxtla Gutiérrez. Y está puestísima aquí siempre. Isis, buenos días. Tiene nombre egipcio. Bruno Arellano Morales también, un abrazo. Isis, claro, ¿no? La Escuela de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, que dirige el maestro Juvenal Cruz Vega, tiene entre sus cursos no solamente el conocimiento de los idiomas, en este caso del griego, del latín, del árabe, del chino, del ruso, del inglés, del francés, del alemán, del náhuatl, sino también de cursos que nos permiten conocer la historia de lo que llamaríamos la civilización occidental, ¿no? La historia de Roma, de Grecia y obviamente de asirios, egipcios, fenicios. Todo esto, si usted está interesado en esta plática que tenemos con el maestro Juvenal Cruz, usted puede conocerlo a detalle, usted puede ser parte de esta generación de seres humanos, humanistas 100%, en donde usted no importa que haya estudiado una ingeniería o esté en el área médica y cree usted que las humanidades están muy lejos de lo que usted decidió. Por el contrario, las humanidades están muy cerca y justamente hoy no me dejarás mentir cuando estés frente a los
alumnos de la Escuela de Derecho que en algún momento dirigí, los abogados y los médicos que no estudian y que no saben latín, que no tienen conocimientos de las raíces grecolatinas, pues la verdad les cuesta mucho trabajo entender pasajes importantes de sus respectivas profesiones. Está de más decirlo al respecto de la abogacía. Siempre le digo a los alumnos, un estudiante de Derecho sin conocimientos de la lengua latina, pues es un estudiante de Derecho realmente tullido de conocimiento. Pero precisamente comparto dos fragmentos de lo que voy a decir hoy, porque voy a hablar del lenguaje culto que debe tener un universitario de nuestro tiempo. En las últimas disertaciones que he venido elaborando y dictando en instituciones públicas y privadas, y también en conversaciones en los medios de comunicación, se me ha cuestionado sobre la semántica y sus relaciones semánticas de la palabra humanismo, incluso hasta en forma de murmuración, el chisme, y algunos hasta de burla. Se me ha dicho al ver que todas las instituciones religiosas, partidos políticos, líderes, conferenciantes, etnias, pueblos y naciones se declaran ex cátedra humanistas, lo sean o no. ¿Qué es pues el humanismo? Es una palabra tan añeja, medieval, renacentista, moderna y posmoderna, griega, latina, europea, latinoamericana, prehispánica, mexicana, poblana, y ya se está haciendo tepeaquense nuevamente. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué nuevamente? Porque Tepeaca y toda esta zona tienen un pasado histórico que es fundamental y es intercultural. Claro. Quien lo ve despectivamente desde una ciudad, pues vas a Tepeaca. Sí, pero Tepeaca tiene una historia trascendental para Puebla, para México, para el mundo. Si uno se pone a ver la historia nada más desde los tianguis, de la historia del mundo, una ocasión lo dialogamos en otra estación de radio en la ciudad de Puebla, de que comparábamos el tianguis de Tepeaca con el de Fenicia y con el de Rodas, porque al estar un tianguis en un centro intercultural, permite que uno esté relacionado con las letras, con la política, con la cultura, con el intercambio. Pues así nació el dinero, ¿no? Claro. El dinero. Por eso la palabra pecunia, que quiere decir dinero en latín, la palabra pecunia viene de la palabra pecus, que quiere decir ganado. O sea, el intercambio. ¿Quién no recuerda que a Tepeaca venía a cambiar sus cabras, sus conejos, sus pollos, y allí está el trueque? Claro. O sea, una de las tesis principales de la economía y de la agricultura de todos los pueblos, no solamente de los continentes antiguos, sino también de Mesoamérica, ¿sí? Puede uno estudiar este contexto de Tepeaca. Por eso yo aquí lo menciono, que nuevamente llega el humanismo a Tepeaca. Es una palabra mundial, cotidiana, rica en significado, en vida, propuestas, valores, conocimientos, instituciones, pueblos y naciones. Es una palabra culta, y desde aquí comienza el lenguaje culto de nuestra disertación. O sea que cuando se habla de humanismo, no hay una sola vertiente de esta palabra. Fíjate, una ocasión mi amiga Grace Balcázar, a quien le envío un saludo cariñoso, era la directora de Puebla TV y me hizo una entrevista sobre el humanismo. Y lo más interesante es que llegaron, como fue en vivo, llegaron preguntas abiertas de todos los rangos.
la relación con Nietzsche, con Heidegger, con el Renacimiento, con Grecia, con Roma, con el mundo prehispánico. Yo digo, ahora sí me está emocionando el tema, dije aquella vez, porque ahora sí me están preguntando de un tema al que me dedico día y noche. Me emociona mucho este tema. Quiere decir que el humanismo no solamente se refiere al conocimiento, el humanismo también se relaciona con la vida, con la experiencia, con las virtudes. Por eso me encanta ese pasaje bíblico de San Lucas, y lo he examinado muchas veces en griego, latín y español, cuando dice, y Jesús iba creciendo en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y ahí está justamente la tesis central que hace Lucas, que hace el evangelista Lucas, del humanismo, porque el humanismo es, yo lo entiendo como la filantropía, como el amor al hombre, pero como una cierta bondad y una benevolencia común entre todos los seres humanos. O sea, aquí, independientemente de la religión, de la política, de la civilización, la filantropía es anterior a toda civilización. Y después viene ya la erudición. Esta sí tiene que ver a fuerza con la civilización, la erudición, el conocimiento de las letras. El humanismo histórico siempre va a comenzar con el conocimiento de la gramática, porque es lo primero que debemos saber en la educación básica. Enseguida la dialéctica, la lógica, luego la retórica, el arte de hablar correcta y elegantemente en público, haciendo discursos persuasivos. Cuando uno estudia los exordios, el saludo, el cuerpo del trabajo, los epílogos y finalmente los remates, esos temas en los que fue especialista Cicerón, Quintiliano, los grandes misioneros del cristianismo de hace 20 siglos y los grandes misioneros que llegaron aquí a la Nueva España. Allí tenemos, por ejemplo, a Fray Pedro de Gante, a Fray Bernardino de Sahagún, o sea, los grandes, Fray Martín de Valencia, ¿sí? hasta los brutos, es decir, los misioneros brutos a los que se refieren siempre los que ven la parte, diríamos, despectiva de la conquista o del encuentro de culturas, como lo quieran llamar, a Fray Tomás Ortiz, ¿sí? Fray Tomás Ortiz, que decía que los indios de América no se sabía si eran hombres o animales. ¿Cuál era el argumento? Pues porque no tienen bigotes y barbas como nosotros, porque comen piojos y además pelean como animales. Pero hay un contexto del texto. Por eso es necesario también dentro del humanismo como erudición, ahora estudiar hermenéutica para poder interpretar un texto, y además ya con el trabajo que hace Mauricio Beuchot de ponerse a estudiar la hermenéutica. Quien nos oye, lea su libro Tratado de Hermenéutica Analógica, y el libro que acaba de hacer la nueva edición en Fondo de Cultura Económica, Perfiles Esenciales de la Hermenéutica, donde se pone a estudiar la palabra texto. No solamente es el escrito, sino también un texto pintado, actuado, la acción significativa. Y mira todo esto, y claro, el humanismo se extiende todavía más allá a la virtud, a los hombres buenos y a los hombres santos. De este tema voy a hablar del hombre bueno y del hombre santo en una conferencia que dictaré dentro de 8 días en San Agustín, que es Tasco. En San Agustín, Tlaxco. Allí con el párroco, un biblista, el padre Apolinar, el padre Héctor Ramiro Cruz, que me invitó a me impresionó que me hayan invitado de una parroquia, porque fíjate, yo soy del ámbito eclesiástico y rara vez me invitan a dar una conferencia a la iglesia. Me invitan más qué bueno, ¿no? Que estos temas los quieran escuchar los universitarios, los docentes, donde me cuesta más trabajo con los maestros. Fíjate, voy así a dar conferencias con maestros y apenas llevo 3 minutos hablando ya. Tuve una experiencia reciente muy fea. Fui a dar una conferencia a una escuela, no digo el nombre de la escuela, y el tema fue la sinergia, o sea, la unión de esfuerzos del humanismo, porque se está hablando de que la educación es humanista.
apenas llevaba como 3 minutos, la conferencia era para 1 hora, hora y cuarto, y me dice, ¿tú qué opinas de lo que está promoviendo el presidente? Inmediatamente ya no quieren oír, no quieren escuchar. Yo digo, si tú eres maestro y tienes esa actitud con otros maestros, me gustaría que tú tuvieras esa actitud con tus alumnos. A ver si comienzas a dar clases de historia o de geografía, de educación cívica y ética o de aritmética. Inmediatamente el alumno te comienza a interrumpir tu trabajo. La negligencia, yo pienso que es el obstáculo muy grande, más grande que hay para que uno pueda transmitir el conocimiento que hace tanta falta en la educación desde la raíz hasta el techo, es decir, desde el kinder o desde la primaria hasta el doctorado, hasta el doctorado. Pues la verdad siempre es interesante y por eso es que usted pone atención y nos sigue en las pláticas que tenemos con el maestro Juvenal Cruz Vega. Son exactamente las 11 horas de esta 16 de octubre de 2019. Permítanos hacer una pausa para ir a unos infomerciales, porque ya sabe que en este programa y en Radio Tepeaca hasta los infomerciales son interesantes. Y regresamos. Nos queda mucho de programa, mucho de noticias, todavía las habrá para que usted se entere de lo que acontece en la región, en el estado, en el país y en el mundo. Estamos platicando con Juvenal Cruz Vega. Vamos y volvemos aquí a Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Spanier, autos seminuevos. Somos distribuidores de las mejores y más confiables marcas de vehículos, todos totalmente garantizados. Ven con nosotros y estrena tu próximo automóvil de contado o mejor aún, a crédito con la mejor tasa preferencial más baja del mercado. Nos encontramos en Carretera Federal, Puebla-Tehuacán, Chachapa-Mozoc, a la altura del puente. Si mencionas que escuchaste este anuncio en radio, obtén gratis tu primera afinación. ¡Sí! Tu primera afinación. Contacto. Teléfono 22 15 26 25 21. WhatsApp 22 12 38 04 10. Para ser campeón no basta ser rápido, tienes que creerlo. Autos seminuevos Spanier. ESA Automotriz, mecánica y diagnóstico, experiencia a su servicio. Visítanos en calle 7 Oriente número 407, entre 6 y 4 Sur, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos a los siguientes números telefónicos: 2241-08-6710 o al 6242-255648. Te esperamos. Ramírez y Asociados. Opciones empresariales. Te ofrece servicios de contabilidad general, asesoría fiscal, actualización de contabilidad y gestorías de créditos. Para personas físicas y morales, comunícate con nosotros al 2223 80 43 63. Corporativo Jurídico Cabildo y Abogados, especialistas en Derecho Penal, Civil y Amparo. Estamos ubicados en calle 2 Poniente número 112, Tepeaca, o visítanos en Cuarto Retorno, Osa Menor número 2, local 29A, Ciudad Judicial, Edificio Atrium, San Andrés Cholula, Puebla. Contáctanos al 01 22 32 75 04 20 o al 22 31 03 43 41 y 22 31 00 91 36. Corporativo Jurídico Cabildo y Abogados. Choferes y Transportes Unidos. Somos una empresa de subcontratación individual. Ofrecemos servicios a pequeñas y medianas empresas en recursos humanos, contratación, capacitación y entrenamiento de todos sus empleados. Además, te asesoramos para que cotices ante el IMSS. Estamos ubicados en 4 Poniente número 1302, Colonia Centro, San Juan Calvario, en San Pedro Cholula.
o comunícate con nosotros a los teléfonos 222-325-9605, 222-773-2205 o al 2212-1381-52. Te esperamos. Comité Ejecutivo Nacional, Unión Regional de Transportistas de Servicio Público Federal y Estatal, Servicio Público de Taxis, Tabiqueros y sus derivados, pirotecnia, grupos musicales y orquestas, artesanías, profesionistas y comerciantes. Para mayor información, comunícate con nosotros al número 2221 52 34 56 o visítanos en calle 4 Poniente, número 1302, San Pedro Cholula. Te esperamos. ¿Te gustaría demostrarle cuánto lo quieres? Gracias. Estamos de vuelta con usted en Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Saludos a Jairo Hernández, a la maestra Adriana Huerta, a Alejandro Rivera, a Sandra Bernabé Jiménez, a Teresita de Gante, a José Esteban Zamora, a Tony Blue, a Teresa Almorán. Tony Blue dice: qué delicioso banquete lingüístico. Hablando de Tlaxcalaltongo, alguna vez hace ya varios lustros escuché a unos señores ya mayores decir: cuando vayas a Tlaxcalaltongo tienes que ponerte muy chongo porque te sacan el mondongo. Esto en alusión, desde luego, a la muerte de Carranza. A José Adolfo Mateos, gracias Adolfo, un abrazo hasta Mozoc. Guadalupe Rodríguez, gracias por desde luego seguirnos aquí en Reflexiones desde Tepeaca. Y bueno, pues seguimos platicando con el maestro Juvenal Cruz Vega, porque desde luego que él, con ese cúmulo de conocimiento, sin duda alguna, platicaba de que en este mismo techo ahora, que ya no por lo que hay aquí alrededor, pero si este techo hablara, pudiera comentar la presencia en esta casa hace algunos años, no muchos, pero sí hace ya algunos, de don Miguel León Portilla, a quien tú admiras, y sobre todo porque alguna vez te escuché disertar sobre el maestro de don Miguel León Portilla. Fíjate, ahora que murió, que fue el 1 de octubre, sí, le hice un homenaje inmediatamente, tanto en televisión como en la Academia de Lenguas Clásicas. Tan pronto supe que murió como a las 7 de la noche, y me puse a escribir, y a las 6 de la mañana terminé. Toda la noche pasé escribiendo la conferencia que iba a dictar al otro día, porque si murió como un martes. Sí, el jueves yo ya estaba dictando la conferencia en televisión, y ahí me dieron unos 15 minutos para hablar de don Miguel León Portilla. Don Miguel León Portilla es un tlamatini, no así como dicen muchos, el último. No. Siempre que muere un genio, dicen era el último, ¿no? Como ahorita murió José también, se dice el último. Una ocasión, pues también yo le escuché a Pedro Fernández en Colombia decir que era el último que cantaba ranchero. No, pues tampoco. Aquí, y más en México, ¿no? Que todo el mundo canta, y bien. Pero oye, a propósito de eso, seguramente ya debes estar haciendo alguna adecuación a la lengua latina de alguna de las canciones de José, pero con eso te vas a despedir. Sigamos hablando del maestro León Portilla. Sí, de don Miguel. Don Miguel León Portilla, pues es muy importante para todos los estudios mesoamericanos, no solamente de la lengua náhuatl, sino también estudioso de la lengua maya, y también impulsó los estudios indígenas. Patrick Johansson, uno de sus discípulos, lo sintetizó así de: cuando un mensaje breve dice muere uno de los hombres más importantes de la intelectualidad mexicana. Así es. Los indígenas han perdido a su mayor defensor. Dice: yo he perdido a mi maestro. Claro.
Por cierto, Patricio Hanson fue mi maestro de filosofía náhuatl en la Universidad de las Américas. Fíjate, él sería el doctor Justino Cortés, que es otro tlamatini. Sí, Sí. claro. Nahuatlato. Yo ahí mismo en la conferencia dije que aunque no se citaban, el doctor Justino rara vez cita a León Portilla. Y León Portilla nunca citó al doctor Justino, pero igual a don Joaquín Galarza, Claro. otro de los grandes nahuatlatos. Y el doctor Conocedor Joaquín Galarza, hago la acotación, el mexicano más universal respecto al conocimiento de los códices. Durante muchos años trabajó en la Universidad de París, en la Sorbonne 3, haciendo trabajo de códices. allá lo llamaban Tlamatini. El doctor Justino en esa época, él estaba en Bélgica y él descifró también códices, pero le interesó más el catecismo pictográfico de Fray Pedro de Gante. Sí, claro. Y está allí la tesis doctoral del doctor Justino, publicada en España. Entonces hay varios Tlamatini todavía, Claro. sí, pero sin duda don Miguel León Portilla, pues es un gran modelo, fue una pérdida grande para la nación. Una experiencia yo guardo que una ocasión, una plática, yo lo recalqué en la conferencia y en el homenaje a don Miguel León Portilla, que va a ser en noviembre en la Universidad de Anáhuac, uno de los... Ese fragmento me sugirió el doctor Arturo Mota Rodríguez, quien me invita. Dice, me encantó ese fragmento de don Miguel León Portilla. Más bien me lo comentó él. Dice, le pregunté que si nunca tuvo el sueño de ser político. Y además don Miguel León Portilla era agradable, Sí, ¿no? claro. Era chistoso, a veces decía bromas. Y entre broma y realidad me dijo esto: si yo fuera político, fundaría el Partido de la Cultura y Lengua Náhuatl y obligaría a todos los mexicanos a estudiar náhuatl y la cultura náhuatl, Así es. para entender el corazón de toda la cultura, al menos la nuestra, que es el corazón de la cultura mesoamericana. ¿No? Así es. Y allí precisamente habló de lo que me comenzó a interesar el náhuatl, a pesar de que yo siempre he estado cerca de un nahuatlato, porque ahora ya estoy estudiando náhuatl. Yo no lo estudiaba, siempre griego y latín, pero me impresionó también un comentario que un día me dijo el doctor Justino. Dice, ¿sabes por qué a León Portilla le cayó bien León Portilla al padre Garibay? Porque se puso a estudiar griego y latín. Y fíjate, oyendo a León Portilla disertar, aun cuando se equivoca, parafrasea textos en latín y en griego. Dice, no era este autor, era otro, pero no importa. Y dice, quandoque bonus dormita domerus. Y se sigue. Sí. Pero esa es una frase que dice de vez en cuando el bueno Homero se equivoca, ¿no? Claro. Depende cómo lo Sí, traduzcas, pero también puedes decir que se atonta, ¿no? Se compete, ¿no? Entonces, don Miguel León Portilla, yo creo que dentro de su múltiple obra... En los evangelios chiquitos se llamaría al mejor tirador se le va la liebre. Pues sí. Entonces, don Miguel León Portilla, sin duda, ayudó mucho con la materia de filosofía en México, porque se fue a estudiar por influencia del padre Ángel María Garibay Quintana, más allá de los estudios novohispanos, Claro. sino hay que buscar más en nuestras raíces, a ver qué encontramos. Claro. Y ahí Déjame comentarte por qué la alusión al inicio de este segmento del programa a don Miguel León Portilla, que estuvo en Tepaca más de 3 ocasiones. La primera, porque él trabajó a raíz de un documento que localizamos, el padre, tu amigo Rafael Espinosa Rojas y tu servidor, en el archivo parroquial, que era un huehuetlatoli, es decir, el consejo de los viejos. Sí, Sí. huehue. Viejo, tlatol, lengua, ¿sí? Y en la última parte, bueno, el conocimiento, digamos, el tratado, el consejo de los ancianos. Y don Miguel León Portilla, a don Miguel León Portilla se lo enseñó Margarita Peña, que es una de las estudiosas
más prominentes de la lengua castellana del teatro y que tiene como titularidad desde hace mucho tiempo la cátedra alarconiana en la Universidad Complutense de Madrid. Margarita Peña vino a trabajar a Tepeaca un excepcional trabajo sobre el mofarandel de los oráculos de Apolo, de Teisneya, el Teisnero. Y entonces se enteró que nosotros estábamos leyendo el Huehuetlatoli. No dudó en ir con su maestro Miguel en Portilla, y don Miguel no dudó en venir y en hacer una mesa de 4 que nos llevó a ganar, gracias a el entonces diputado federal y presidente de la Comisión de Bibliotecas, Antonio Tenorio Adame, el premio Huehuetlatoli que el Congreso de la Unión en esa época instituyó para aquellos que salvaguardábamos el patrimonio cultural, en este caso documental, de México. Desde entonces tuvimos la relación con don Miguel, y después en Texcoco, en donde anualmente se hace un Congreso Nacional de Cronistas, él tuvo la bondad, como lo era bondadoso, de dedicarme unas palabras a Tepeaca, obviamente, y al cronista por el trabajo que había presentado sobre algo que te gusta y te fascina, que es la presencia de Nezahualcóyotl en la conquista de Tepeyacac, del cual editaba un libro justamente la Facultad de Historiografía de la Universidad Nacional, que se llama así: La conquista de Tepeyacac en la presencia de Nezahualcóyotl, y que don Miguel pues aludió con esa sabiduría que tuvo, y luego estuvo en Tepeaca en el Congreso Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas que me tocó presidir. De ahí la relación, pero sobre todo esperaba encontrarme con Juvenal para platicar sobre la vida, sobre la obra del maestro León Portilla, porque Juvenal es un sabio, quizá el más sabio de mis amigos en la actualidad, que convivió con el doctor León Portilla, porque esta serie de personajes que alude siempre Juvenal, el doctor Mauricio Buchot, el padre Justino Cortés, son gente políglota, son gente que domina más de 5 idiomas y que naturalmente, y aunque no lo quieran, un poco lo que a veces nos sucede, pues tenemos que citarlos o nos citan cuando necesariamente van a nuestros trabajos o nuestras conferencias que hemos. Yo te guardo varios recuerdos de don Miguel y fotografías, pero ¿sabes qué? Como las tomaba así en celular, Claro. Uno de esos celulares pues me robaron, pero como yo mandaba a veces por Face, se quedaron ahí, y mira, hay una de esas fotografías con don Miguel León Portilla, atrás la guardo, Claro, con su esposa, mira, doña Ascensión Hernández, claro. allí Sí, estoy con don Miguel León Portilla, en el Carolino. En el Colegio Carolino. En el Carolino, Exacto. sí, cuando él, pero allá luego lo encontraba en México, a su esposa también, porque ella trabaja en el Instituto de Investigaciones Filológicas, Así es. donde yo he asistido con frecuencia a coloquios nacionales e internacionales Claro. sobre filosofía o sobre hermenéutica o lenguas clásicas. Pero bueno, pues yo creo que en alguna otra ocasión no solamente hablaremos de mexicanos destacados, me gustaría un día abordar así mexicanos destacados en el siglo XX, no solamente pensadores, sino también grandes músicos, poetas, historiadores. Por eso me gusta mucho, fíjate, una
definición de historia breve que la hice a partir del pensamiento histórico, pero a partir de la noción que da Marco Tulio Cicerón de la historia, cuando dice: historia est testis temporum lux veritatis vita memoriae magistra vita enuntia vetustatis. La historia es el testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y noticia del pasado. Y algo muy breve que siempre he recordado así con el diálogo con los maestros. El doctor Miguel León Portilla decía: hay que estudiar la historia, ¿sí?, de los hombres que deben vivir. Y el doctor Justino decía algo así similar, siempre se lo he escuchado: la historia es la obra viva de los hombres muertos. Y se me ocurrió hacerla en latín: historia est testis vivus de hominibus mortuis. Y hasta podría pasar por algún clásico, pero en realidad fue una sentencia que yo conocí en español y al revés, por la inspiración que me da mi amigo el doctor Tarcisio Herrera Sapien, que es el que en realidad me apoya en este contexto de poner las canciones en latín de grandes mexicanos. Seguramente ahorita él está poniendo algunas canciones de José José, porque el doctor Tarcisio, ahora que ya está jubilado, tiene más tiempo de escribir. Me ayuda a poner canciones de José Alfredo Jiménez. Ojalá le hagamos un homenaje a José Alfredo Jiménez en radio, ¿no? Claro. Alguna vez lo hicimos, ¿te acuerdas? Sí. Allá en Quecholac. Ajá. Pero ojalá traigamos un mariachi. No sé si aquí ¿cómo se oiría un mariachi? Aquí hemos traído muchos mariachis. Bueno, entonces sí se puede. Pero mira, ya el doctor Tarcisio me ha apoyado al hacer, por ejemplo, Cielito Lindo. En latín: montibus esperustis caelum velum vidis scendentes. Oime, cantan, exploran. Y me ha animado a hacer luego el ridículo en la televisión, ¿no? Estar cantando así o luego el de las mañanitas. Alguien que esté cumpliendo aquí, que nos esté escuchando, ahí les va un fragmento. Que laudes matutinas quas cantabat David Rex ad personas tan divinas. O el Happy Birthday, lo oímos siempre en inglés. Mira, una ocasión en un restaurante, en un Vips, estaban un grupo de gringos y que comienzo a cantar así en griego: Gemeraudai mongenethlia soy, Gemeraudai mongenethlia soy. Y luego que lo paso a latín: Feliz dies natalis tibi, Feliz dies natalis tibi, Feliz dies natalis William. Ahí se llamaba el personaje. Feliz dies natalis tibi. Y de momento pues aplaude y diciendo thank you very much. Y ya pues hasta pagaron. Fíjate, raro que un gringo hasta pagaron sí, la cuenta. Raro que un norteamericano o gringo, como le llamen según tu cultura del que está llamando a estas personas, raro que alguien de ellos te invite. Claro. Porque generalmente no te dejan ni un peso un 20 de propina. Eso es lo que dicen las meseras. Así es. Los que dejan son los mexicanos. Claro. Pero los norteamericanos no dan propina. Claro. ¿No? Entonces, si ese día dice, cante, júntese a nuestra mesa, ya nos íbamos. Pero llama la atención que uno cante en griego, que uno cante en latín. No solamente el canto gregoriano, la polifonía clásica, o los romanos cuando iban aquí. Es muy común en nuestros pueblos la cantina. Claro. ¿No? La cantina, la pulquería, y ellos en sus cantinas, que era la taberna, se juntaban y decían: in taberna quando sumus, non curamus quid sidumus sed ad ludum properamus. Es más o menos como lo que hoy hacen, se reúnen en torno a un cartón de cerveza. En nuestros pueblos sí se entiende bien esto, ¿sí? En torno a un cartón de cerveza, un grupo de señores, cómo platican de sus experiencias, escupen, toman cerveza, dicen leperadas, y no hay mucha ofensa en esto, ¿no?
En una ocasión, fíjate, en el programa Vive Mejor, hablé un poco de el campo y la cultura. Sí. Y estuve sacando esas expresiones, así dices tú, ha de ser Victoria, a quien te refieres, mañana le doy tus saludos. Victoria, pues ahí es conocida como Vica, y le decía, mira, allí en el campo usamos la palabra pishcón, la palabra pishka, Claro. la palabra, cuando usamos el canasto decimos el chiquehuite. Y ahí mismo dije que a veces el chiquehuite no es tanto el canasto donde ponemos la mazorca, sino decimos también a las caderas de la mujer. Y ella lo explicaba muy, muy bonito, o lo tomaba muy bonito, porque se oyen hermosas estas palabras en lengua náhuatl que todavía viven. Dice, no te metas con esta güera que es choquillenta. Se usa, o el escuincle, el papá te dice, te voy a dar con la vara de clashiscle. Claro. O menguiché, o sea, con el... menguiché, claro. O sea, con el guiche. Claro, mañana te voy a pedir que me escuches en la mañana. Lo quería hacer hoy en la noche, pero tengo invitados hoy en la noche. Pero mañana lo voy a hacer en la mañana. Voy a leer un texto que hizo don Luis Cabrera. Don Luis Cabrera, que fue político, militar, político. Y fue ministro de Instrucción de don Venustiano Carranza. Y él fue el que lo convenció a que se bajaran aquí en Aljibes y en Rinconada para adentrarse a la Sierra de Puebla, porque la conocía, y bueno, pues llevó al matadero al pobre de Carranza. Pero don Luis Cabrera tiene un poema cuyas terminaciones todas son en lengua náhuatl, y es fabuloso el texto, que te va a encantar. Obviamente te lo voy a compartir. Y al maestro Porfirio, que anda ahora, Tepozcuatlán, Sí, que claro. anda muy interesado fíjate, surgió esta plática por un artículo que salió en internet que dice las 10 palabras de la lengua náhuatl en español. Y yo dije, no, esto es una mentira. Nada más en mi pueblo, yo comencé a recordar la Chichuca y los pueblos, se usaban estas palabras. Claro. Y ahorita lleva 120 palabras de origen Bueno, náhuatl. ahí voy. Y aparte hice un trabajo que se llama, en la revista Momento, hice un trabajo que se llama Aprender haciendo en el campo tepeaquense. Pero hablo sobre las palabras, y es un artículo que hice hace más de 10 años, sobre las palabras en lengua náhuatl que aprendemos en el campo y que ya nos da hasta pena a veces decirles, ¿no? Porque son palabras del pueblo. Sí. Y entonces, cuando tú estás en medio de los suntuosos ropajes de la retórica tradicional, pues te da vergüenza hablar en la lengua de tus padres o de tus abuelos. Y que por eso es que se va perdiendo. Pero más la bien estando sonoridad. allí, más bien da vergüenza no saber náhuatl, sabiendo griego y latín. Claro. Porque esa era la tríada que proponía el padre Garibay, Claro. cuando él mismo le decía a León Portilla, fíjate, aquí hay buenos helenistas sin griego, Claro. buenos germanistas sin alemán, entonces tienes que aprender la lengua náhuatl, le dijo a León Portilla, para que entiendas la cultura náhuatl. Y yo creo que eso es el corazón de todo el trabajo hermenéutico que hacen Patrick Johansson, el padre José Luis Guerrero también, un excelente, ya murió, él hizo un libro en 2 volúmenes, hasta exagerado el tema, intento de exégesis del Nican Mopowa, porque fue explicando palabra por palabra y cada volumen es como de unas 600 cuartillas. Imagínate, para llamarle intento de exégesis. Sí. No, es una... y él cuando hablaba de los lamatinime, Sí. de la actualidad, se refería a León Portilla, al padre Justino Cortés, e incluso al padre Mario Rojas, el primero que tradujo el Nican Mopowa. Él era de... Su traducción es muy hermosa y muy poética, de Hidalgo, de la diócesis de Hidalgo. Oh. Sí, y tradujo el Nican Mopowa antes que el padre Garibay, y antes que León Portilla, y antes de mi maestro, el padre Justino Cortés Castellanos. Claro. O sea, pero el padre Mario Rojas sí era nahuatlato de los... Claro. Nato, ¿no? Nato. O sea, él no aprendió el náhuatl como León Portilla,
con gramática todavía, con un maestro como el padre Justino, como Joaquín Galarza o Patrick Johansson, Sí, sí. un francés nacionalizado norteamericano y radicado en México. México, claro. Sí, No, por eso te decía, todos ellos políglotas, más de 5 idiomas. sí, es que si uno no hace comparación, de ahí nosotros el estudio de la gramática comparada, si no haces comparación, no puedes entender sobre todo la oración subordinada que da mucha lata cuando es con una conjunción, cuando es con el pronombre relativo, cuando es con un infinitivo, cuando es con un participio. A veces le entro a una página de internet que se llama ortografía, Sí. y allí se dan buenas discusiones. Allí no me ofenden tanto, fíjate, porque hay gente muy preparada Claro, en esa... por eso. Sí, en esa página donde se lleva uno buenos golpes es cuando uno hace un comentario sobre las manifestaciones. Ahí sí, pero a veces lo tengo que hacer porque yo siempre voy a defender mis valores. Me han dicho, oye, ya que tú estás en los medios de comunicación, apóyanos para defender la unión de matrimonios igualitarios. Digo, no, yo esos temas no le entro. Y entonces, si no le entras, vienen los golpes contra ti, o también el problema del aborto. O ahora que está de moda que pongas tu firma para que aceptes por una propuesta de Zacatecas, de una diputada joven, sí, de Zacatecas, que quiere que uno rompa su acta de fe de bautismo y reniegues a la iglesia. Y yo me opuse ahí, yo no. Y entonces yo respeto la libertad de fe de las personas, porque yo convivo con mucha gente no solamente católica, claro, sino de muchas por la Academia de Lenguas Clásicas. Ahí tengo a mi amigo Thomas Werner Bartenbach, que es luterano, claro, y hacemos un buen diálogo, o también con gente atea, pero ser ateo no quiere decir que eres con el que nos tocó hablar del amor, ¿te acuerdas? El doctor Thomas Werner Bartenbach, y fíjate cómo fue el que mejor habló del amor. Claro. Sí, eso me dijo don Rosendo Huesca, el arzobispo, dice, habló mejor el luterano que ustedes los católicos del amor. Era el doctor Juan de Dios Andrade, politólogo. Sí. Yo hablé también del amor, y el doctor Bartenbach, 2 horas. Sí. Incluso hay un documental que circula está circulando en las redes sociales, pero porque se lo presté a mi gran amigo, un periodista que vive en Oaxaca, Fernando Paredes, y él lo reprodujo y lo pasó en televisión. Sí, pero porque es el único, diríamos, videocassette que conservé de esa época, donde tú nos entrevistas, más bien, mediador. El moderador de ese diálogo, y con un auditorio de más de 500 personas. Así es. Y gracias a nuestro querido amigo el padre Vázquez. Sí, que ahora es el párroco de Libres. Exacto. Fue rector del seminario, pero ya llegó otro nuevo rector del seminario. El señor arzobispo Víctor Sánchez Espinosa lo cambió. El padre Alejandro, pues, no sé si aceptó o no, pero ya está en Libres. En San Juan de los Llanos. Y tiene también un cargo eclesiástico muy fuerte, el vicario episcopal de la zona oriental. Claro. De la zona oriental. Pues bueno, pues mira todo lo que se puede hacer y decir también con una responsabilidad en los medios de comunicación. Así es. La verdad es que tiempo nos falta y yo quisiera seguir platicando, pero Juvenal tiene una responsabilidad que deberá cumplir, y ojalá me puedas abrir ahí un poquito la transmisión y hacerlo con letritas más grandes, porque eso no la veo, porque aquella niña como que está durmiendo ahí y no puede, y no veo todos los que están, no alcanzo a ver. Bueno, Tony Blue, antes de él está ahí, a ver ahí, Saúl, no. Bueno, Ani Ran, Janet Sánchez Juárez, René Sánchez Juárez, sí, perdón. Y bueno, pues la verdad hay muchos amigos ahí en la transmisión. Aquí Leti Montañer, maestra, un saludo. A Martín de Jesús, un abrazo. Alejandro Gustavo Guevara, gracias.
Mariana. Oiga, es que nos cuesta trabajo. De Pero Jesús se ha unido. sí. Marta. Al final, miren que lo mejor es el agradecimiento que tenemos para usted de habernos permitido estar esta parte del programa con usted. Dice Tony a latín, no sé qué dijo. Tony Blue. Lo que hice al final. ¿Lo creen lo que haces? Oh, ok. Está pasando muy rápido, pero bueno. Perdón si no es correcta mi expresión. Mi frase del final de los programas en la que digo yo. Verdad, te la mando. Claro, te la mando. cree lo que haces, haz aquello en lo que crees. La hice en griego y latín, pero ya no te la di, creo. No me la recuerdo, no, si no ya me lo hubiera aprendido. Pero también, ¿no? te la mando en... Claro. Para que esa vaya con alfabeto. frase fue de las que ganaron, ¿te acuerdas? De las selecciones de la revista. Pero bueno, después platicaremos sobre ello. Ahora vamos a despedir al maestro Juvenal Cruz Vega, agradeciendo tu presencia, Juvenal. Juvenal tiene un programa aquí los días viernes de 13 a 14 horas que se llama Babel. Síganlo por Radio Tepeaca todos los viernes de 13 a 14 horas. Babel, que dirige el maestro Juvenal Cruz Vega con todos sus maestros de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz. Nosotros vamos a unos infomerciales, siguen las noticias en Radio Tepeaca y si usted nos permite, en la noche está usted invitado para seguir en Reflexiones desde Tepeaca en su versión nocturna. Hoy tendremos invitados de super lujo también para que usted se entere de lo que sucede al respecto del festejo del Día del Médico que será en la siguiente semana, pero aquí estará don Víctor Sánchez el día 21 adelantando un poquito el festejo, que es el 23, porque sale a Roma para la conmemoración y la celebración del Día del Médico y la coronación de mi paisano más ilustre, el niño doctor de los enfermos. Así es que están invitados. Ya durante toda esta semana hay actividad, en este momento hay actividad de servicios médicos gratuitos allá en el Santuario del Niño Doctor y pues desde luego también le agradezco al Colegio de Pediatría esta invitación para el próximo viernes a las 8 de la noche allá en el barrio del Calvario de Tecamachalco, en donde se reunirán los médicos de la región, principalmente los del área pediátrica, para hablar de temas seguramente importantes, interesantes, en esta cena anual de festejo del Día del Pediatra y del Día del Médico que se avecina. Gracias, Juvenal, por tu presencia. Gracias, Francisco, pues fue una alegría y un honor haber estado aquí en el programa Reflexiones desde Tepeaca. Gracias, vamos a una pausa y volvemos.